compañeros, compañeras, tenemos en línea a nuestro entrevistado del día de hoy, un compañero que ya estuvo en nuestro programa en otras oportunidades y lo saludamos, le mandamos un abrazo. Horacio González, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿Qué tal? Bien, anticipo que estoy bien. Escuché el último tramo del programa, estoy perfectamente de acuerdo con la exposición que hizo el compañero, ¿no? Sí, sí. Bueno, estábamos discutiendo un poco eso, Horacio, porque nos quieren imponer este debate de la meritocracia y bueno, aprovechamos nuestro espacio radial modesto para tratar de discernir entre nosotros qué nos quieren decir, ¿no? Yo creo que coincido mucho como vos con Rubén, y yo creo que eso es una pretensión histórica de la clase dominante argentina de querer imponer ese razonamiento y que desgraciadamente abarca a sectores medios y sectores bajos. Ese mensaje llega a sectores medios y sectores bajos también, ¿no? Bueno, eso es lo más grave, porque en realidad progresivamente se fue acentuando en la sociedad argentina algo que en el peronismo, más allá del balance que hagamos de algo tan complejo el peronismo, que tiene tantas facetas, pero los años originarios del peronismo restablecieron la idea de una dignidad de aquellos que estaban en una situación desmejorada respecto de su trabajo, de su autopercepción, de su historia familiar, de modo que los que habitualmente se llamarían los de abajo adquieren la idea de sus derechos, la idea de sus propias posibilidades de interpretar la sociedad como una sociedad desigual e interpretarlo de muchas maneras, interpretarlo grupalmente, individualmente, y esa interpretación de que la sociedad es desigual no lleva necesariamente a ninguna violencia, lleva a militancias sociales, a construir otro tipo de colectivos, de otro tipo de igualdad. Eso fue la gran educación cívica, popular y colectiva que impartió el peronismo, como digo, más allá de cualquier otras interpretaciones que hagamos. Lo hizo en medio de políticas económicas, de grandes acechanzas también, de una interpretación de cómo estaba el mundo en ese momento, pero fundamentalmente al atribuir derechos, lo que hizo es algo que no era solo el resultado de haber atribuido derechos, porque cuando te atribuyen derechos quiere decir que los podés aceptar pasivamente y seguir en un plano de pasividad a pesar de que te dan derechos. Creo que el peronismo hizo algo más, atribuyó derechos y al mismo tiempo había un anchuroso campo para que esos derechos se conquistaran también con luchas sociales que surgían de una autoconciencia crítica, que aún permanece, aunque livianamente. Eso es otra cuestión a discutir, qué permanece de todo eso en la sociedad argentina, que está muy castigada, y esos valores que fueron fundadores de un mundo social diferente están hoy muy machucados, digamos, precisamente por el triunfo de lo que llamamos neoliberalismo, si es que no tenemos un nombre mejor, que impuso la meritocracia como no sé también si seguir llamándola así, mucho más complicado, como una especie de servidumbre que te gusta tener. Claro. La única forma de subsistir es aceptando tu servidumbre, pero como te la llaman libertad, te la llaman que te puedes ir comprar el dentífrico mejor para tus dientes, el desodorante que te venga mejor, que es tuyo, todo tuyo, es el que fabricaron para vos. Entonces crean una noción de individuo autosatisfecho en su sumisión. De ahí que cuando apareció este francés Mélenchon, no sé qué, bueno, con la idea de la Francia insumisa, me pareció interesante la palabra. Ahora está mucho también, porque estamos buscando toda la palabra que diga qué pasa con los que se creen libres mientras son sumisos, pero una sumisión que uno no quiere tener, porque uno siempre quiere ser libre. Esto se va a jugar hoy en lo que ocurre con la toma de las tierras, que es ser libre, que es conquistar un derecho, y cómo actúa el gobierno en esta delicadísima situación. Se juegan estos valores de la autosubsistencia de la vida social del individuo que quiere participar en una comunidad pero que no tiene nada, entonces está a merced de otras fuerzas sociales que son un jurista, un político, un comunicador social, y entonces todo eso hace que un hecho de libertad, que es tomar un terreno,
para algo mínimo, que es tener un lugar asentado mínimamente para vivir, se puede interpretar como que hay vivos, hay intermediarios, hay loteadores, la gente está en otro lugar y quiere un lugar mejor y toma la propiedad privada como algo liviano. Bueno, todo eso son discusiones muy complejas. El movimiento popular en la Argentina tiene que estar más preparado para darlas, ¿no? Sí. María te quiere hacer una pregunta, Horacio. Hola Horacio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Bien. Qué alegría de que estés bien. Igualmente. Muchas gracias. Quería preguntarte sobre la Internacional Progresista, porque me alegro de que siga siendo el mismo que hemos conocido siempre, porque Horacio tiene una particularidad. A ver si te reconoces en esta descripción que voy a estar. Horacio, va a ser molesto de todas maneras, sea buena o mala, va a ser molesta. No, vos sabés que no, que yo te quiero y además que todos te queremos y te necesitamos muchísimo. Y además que sos como la cigarra, porque salís adelante. Horacio siempre dice lo que quiere decir, se las ingenia. Entonces, yo estaba segura de que en la primera pregunta, sea lo que fuera que te preguntáramos, vos ibas a decir lo que querías decir, y coincidimos con vos. De hecho, el programa pasado estuvimos hablando de lo de Guernica muchísimo. Porque coincidimos en que son inflexiones en la historia. Porque en este ejemplo se nota muy bien lo que es la justicia, ¿verdad? O sea, una corte que por un lado, para los poderosos, viola todas las leyes, todas las legitimidades, todo, y para quien no tiene un pedazo de tierra, palo, ¿no? Es flagrante. Yo te quería preguntar sobre la Internacional Progresista, que me parece que es un actor, este grupo, que va a jugar muy fuerte, digamos, en lo que va a ser la pospandemia a nivel global. ¿Cómo la ves esa pulseada? Bueno, la veo con simpatía y veo también cómo se van produciendo acontecimientos que deben llevar a un entendimiento de todas las fuerzas sociales y populares en el mundo, que no es fácil. La Internacional Progresista tiene, por las características de quienes lo integran, especialmente Chomsky y otros profesores destacados de las universidades norteamericanas, inglesas, y también en Argentina, notoriamente, Alicia Castro, me parece necesaria para advertir que hay problemas comunes en todo el mundo, y estos se refieren a la forma en que se realiza la convivencia humana frente a la naturaleza en términos históricos. La afectación de las condiciones generales y universales de la vida ocurren de la misma manera en todo el planeta. Ahora, por eso me parece interesante la idea de internacional, que haya un modo internacional de ver las cosas. Supone que estamos todos los pueblos del mundo pasando por circunstancias semejantes, que la idea internacional termina siendo el modo de abarcarla. La expresión progresista en la historia argentina tuvo distintas vicisitudes, ¿no? Eso también hay que verlo, porque la idea progresista entraña una idea lineal de la historia, como si no hubiera obstáculos, como si no hubiera una vida popular complicada, como si no hubiera una vida popular que, aún no siendo progresista para sí misma, en su conciencia de sí mismo, hace cosas más interesantes que el progresismo, digamos, que los profesores que son progresistas. No quiero con esto llevar la cuestión a un punto antiintelectual. Respeto y admiro a los profesores y a las grandes figuras intelectuales del mundo que han hecho esta manifestación necesaria. Ahora, no abarca necesariamente al modo en que se discute la política en nuestros países. Por eso me parece que hay que combinar más la idea que tiene que haber una internacional, una universalización de los problemas de todos los pueblos. Sin duda esto es hoy indispensable, porque es lo que estamos leyendo en los diarios, en las personas que dicen cosas interesantes. Todos
aún el que arma solamente las estadísticas de las defunciones por el virus, todas están interrelacionadas, de modo que hoy es un momento planetario de la política, pero las naciones con sus singularidades no han desaparecido. Entonces yo diría que a la internacional progresista le falta, y espero que lo obtenga, esa noción de singularidad de las naciones. La Argentina es un país con mucha singularidad por las características de sus movimientos sociales, ni que decir la existencia del complejísimo peronismo, que hay que analizarlo de muchas maneras, de modo que la internacional progresista debe dar un paso más, me parece, y está en condiciones de hacerlo, de adquirir, una vez descubierto que los problemas nacionales son todos problemas universales, lo fueron siempre, pero hoy de una manera ya que te salta a la vista, te pega una cachetada en el rostro esa universalización de los problemas. Eso hay que asumirlo, me parece bien que se haya tomado esta iniciativa. Al mismo tiempo, el juez Lorenzetti, el juez Rosenkranz, son singularidades de un país, no están así del mismo modo en todo el mundo, por más que se haya convertido el lawfare en una categoría mundial del capitalismo financiero. Entonces hay que reconocer la singularidad de las tomas de tierra, no se hacen igual en cualquier lugar del mundo, el esqueleto jurídico de un país está vulnerado en todo el mundo, pero no de la misma manera. Entonces yo lo que pienso es que una internacional progresista debe tener en cuenta que naciones como la Argentina o como la de Bolivia, que está al borde de salir para adelante con una elección que sea reconocida en su triunfador real o con un nuevo golpe de Estado. Entonces estamos también pensando cómo son frágiles las instituciones en nuestros países. Son instituciones que se usan para negar una institucionalidad más profunda y al inverso, una institucionalidad más profunda declarada fuera de la ley por estas instituciones ficticias que encarnan la justicia de un modo abstracto. En fin, veo muchos problemas y dentro de todos esos problemas me parece que no hay que negarse a ver como de interés la internacional progresista, ¿no? Por más que se le pueden agregar y cuestionar cosas, ¿no? Ahí María te quiere repreguntar, pero yo permitime, María. Leí una nota tuya en la Tecla Emi hace poquito sobre el peligro que ves de que las corporaciones, que ya lo están haciendo en algunos casos, superen en poder y en potencia a muchas naciones, ¿no? La corporización del mundo, no sé cómo llamarlo, para ponerle un nombre, es una cosa que muchos están preocupados. Y sin embargo, a nivel de confrontación de países, hay también otra disputa abierta, Horacio, que es entre como que Estados Unidos y sus aliados principales quieren recrear una bipolaridad, una confrontación parecida a la de décadas pasadas entre la OTAN y el Pacto de Varsovia, ahora con Rusia y China como polos a enfrentar, y hay todo un sector de países que apuntan a un mundo multipolar o multilateral. ¿Vos crees que esta es una buena lectura de lo que está sucediendo? Sí, yo creo que sí, sin dejar de pensar que la relación entre corporaciones y naciones se ha inclinado a favor de las corporaciones, sobre todo en los países más débiles, e incluso en Estados Unidos, que evidentemente es una cultura política que mantiene la unidad de una nación, pero son las corporaciones tecnológicas más grandes. Cuando la Argentina fundó su Banco Central, que lo fundaron a la luz del capitalismo británico, digamos, todavía la idea entre corporaciones inglesas de la Argentina, sobre todo el ferrocarril, y que hubiera una nación argentina con mediaciones políticas, todavía existía de una manera más enfática que hoy, digamos, eso me parece, ¿no? Pero como la Argentina sigue teniendo niveles de autonomía real en instituciones políticas, en muchos políticos, sobre todo los políticos que están en el gobierno, no se ha perdido la idea de nación soberana. Lo digo porque es una nación que está, una noción, digo, que está en juego. Entonces ahí me da la impresión, puesto que la Argentina tiene una tradición tercerista, neutralista, en su momento fue muy cuestionada, en fin, es otra discusión, pero la tradición de la Argentina como un país
que tiene instituciones que permiten grado de soberanía aún en un mundo tan tempestuoso y tan vinculado a los flujos del capitalismo financiero, me da la impresión que una gran discusión para el gobierno, que está muy acosado y que no tiene tiempo para armar grandes discusiones, pero los que no estamos en el gobierno y lo apoyamos en las condiciones en que estamos, podemos proponer un horizonte de debate sobre cómo serían las intervenciones de la Argentina como nación en este mundo multipolar. Alguna relación con China hay que tener sin que China sea un reemplazo del anterior poder mundial de Estados Unidos o de Gran Bretaña, como en el caso de la Argentina. Esto tampoco va a ser así porque las culturas, China tiene una cultura milenaria, 5 veces milenaria, digo. La Argentina es un país cuyo milenarismo viene del mundo occidental. Eso no puede ser salteado así nomás de un plumazo porque se nos ocurre ahora hacernos orientalistas. Evidentemente a China le debe interesar a Argentina, incluso por su idioma, por su cultura tan misturada, por un pueblo que ha perdido muchos derechos, pero aún conserva aún en silencio una calidad reconstructiva muy grande. Entonces me parece que tiene que ser una relación de mucho interés, ¿no? De poner criaderos de cerdos. Aunque ese es otro problema y no creo que sea un problema fácil, que hay que tomarlo con madurez también porque no es fácil, que entraña cuestiones tecnológicas, biológicas y demás, y entraña un gran negocio. Todo eso habrá que afrontarlo con lucidez y sabiduría, pero lo que más hay que afrontar es un contacto entre culturas. Yo una vez participé, perdón, en esta anécdota, cuando era director de la Biblioteca Nacional, en un encuentro con el Ministerio de Cultura chino, que habían venido acá para un convenio de traducción de autores argentinos al chino y autores chinos al castellano de la Argentina. Y era penoso nuestra escasa preparación, no conocíamos autores chinos. Vino el ministro de Cultura mismo, estoy hablando hace 10 años más o menos, con todos los funcionarios de la Embajada China, todos castellanos perfectos, todos te dicen Cortázar, capítulo tal, Borges, cuento tal, Saer, tal cosa, y uno balbuceaba no sé qué cosa de Confucio. No puede ser eso, tenemos que estar... Bueno, sin ir más lejos, en el G20 te acordás, Horacio, sin ir más lejos hicimos el papelón de confundir a Xi Jinping con otro chino. Sí, bueno, sí, o sea, pero esa reunión que cuento la cuento así nomás, pero fue un papelón también, pero los chinos se la aguantan porque saben que tienen con qué, o sea, no son jactanciosos y no te hacen ver que estás haciendo un papelón, que no sabes nada de eso, y ellos deben tener una cancillería donde aprenden castellano a la perfección y te leen todos los cuentos de Cortázar, que no son fáciles y lo entienden perfectamente. Falta eso a la Argentina. Es un país que tiene sus vínculos es un país que se le acusó de europeísta, sin serlo enteramente, que siempre hubo atención hacia las culturas europeas. No tenemos una clase política que tenga sabiduría, conocimiento, formas de experiencia, de lecturas múltiples, porque el país mismo ha caído desde el punto de vista de su debate cultural. Esta crisis económica no está ocurriendo en vano desde el punto de vista del estudio de las humanidades. Quizás se salvan círculos que actúan en el mundo científico, que la Argentina los tiene muy preparados y muchos, pero después si vemos el panorama de los medios de comunicación, sin ir más lejos de todos, sin hacer exclusiones, es algo que se está corroyendo por dentro. La lengua nacional está perdiendo calidad también. Entonces todas esas cosas en medio de la discusión económica tienen que ser tomadas con igual importancia, ¿no? Rubén te quiere preguntar algo, Horacio. Sí. Rubén. No me digas que no puede... entonces puedo preguntar yo. ¿Estás desconectado, Rubén? ¿Estás conectado? Rubén. ¿Rubén? No, Rubén Fanés. Rubén Fanés, soy el Rubén. Pero no sé, ¿cómo pedestre? Nadie es pedestre, pero por un momento pensé por favor. Bueno, si te querés decir pedestre, digámonos todos pedestre, entonces.
No, por favor. ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo está? Saliendo un poco de la coyuntura, y yo siempre me hago la misma pregunta, y preguntárselo a un intelectual como vos, esto sin ningún tipo de sobarte el lomo, sino de verdad, lo digo desde lo más profundo. Bueno, te agradezco. Las grandes transformaciones de la humanidad, sobre todo en los últimos tiempos, se basaron en grandes líneas de pensamiento de intelectuales que analizaron la realidad y propusieron un ideario, ¿no? Así como la Revolución Francesa, por tomar como ejemplo, las que se dieron en Inglaterra antes y después en otros países, en otros lugares, se basaron en la Ilustración, y en esos pensadores, en Locke, en Rousseau, bueno, para qué te los voy a decir, ¿no? Y de ahí sacaron una transformación importante de las sociedades, terminando con la aristocracia. Lo mismo podemos decir de ya a finales del siglo XIX, con el pensamiento marxista fundamentalmente, y de los grandes pensadores que surgieron de allí, que analizaron también la circunstancia de una sociedad capitalista infame, mucho más infame en aquel momento, y de allí surgieron procesos de transformación que fueron las revoluciones que se pudieron dar. Y lo mismo podemos decir acá, también en el siglo XX se desarrolló mucho eso, y acá localmente, ¿no? Pensadores como Scalabrini Ortiz o Hernández Sarrey influyeron indudablemente en lo que fue el proceso peronista. Yo a veces me pregunto, y esto por eso te traslado la pregunta, porque puedo estar profundamente equivocado, si no están faltando ahora líneas de pensamiento de grandes intelectuales que analicen la sociedad actual, esta circunstancia coyuntural que estamos viviendo, y que propongan una salida desde el esclarecimiento para que después se pueda ejercitar de manera política, para que después se pueda llevar adelante por grandes movimientos políticos. Esa siempre es la duda que me aqueja. Bueno, una linda observación la que hace. Yo la acompaño con un recuerdo, digamos. El peronismo generó una doctrina con sus marchas, sus canciones, sus emblemas, sus heráldicas, sus blasones, y era peronista, y es peronista el que admite, el que acepta y que habla de esa manera. Vos reconocés a alguien que cita una frase de Perón o parte de la doctrina para un peronista, etcétera, etcétera, las 20 verdades. Ahora bien, todos los intelectuales que vos mencionaste, más Leopoldo Marechal, más Rodolfo Puigros, más los que venían del anarquismo, como Elías Castelnuovo, que eran peronistas o apoyaban al peronismo, el peronismo nunca les exigió que hablaran con la lengua oficial del peronismo. Hay como si fuera el latín, una lengua oficial, que era la lengua de los que hablaban, como decía la doctrina, que había que definir el mundo como con las verdades del peronismo y con un lenguaje estratégico que venía un poco de la doctrina militar de Clausewitz, ¿no? Bueno, eso me parece, siempre me pareció que fue un hecho importante, porque Hernández Arregui era un marxista nacionalista, digamos. Esa combinación no estaba prevista por el peronismo. Puigros nunca abandonó las tesis de la que hay etapas en la sociedad, y primero vendría una etapa democrático-burguesa y después la socialista. Pensamiento del Partido Comunista, de donde venía Puigros, que era un peronista que tenía ese subsuelo que mantenía como el modo en que actuaba la historia, tal como la había definido Marx en el siglo XIX, o alguna parte del marxismo. Entonces, me refiero a esta situación porque no siempre ocurrió lo mismo. Perón fue muy poroso, digamos, a la aceptación de quienes lo apoyaban a él personalmente, y fue amigo personal de casi todos ellos. Scalabrini Ortiz hablaba con el lenguaje de un estudioso de la economía del imperialismo británico y con la influencia de Macedonio Fernández, que era un poeta metafísico. Perón nunca le dijo a Scalabrini, hable como hablo yo. Aceptó todas las lenguas literarias y económicas que venían de antes del peronismo. Eso indica que, a diferencia de Jauretche, nunca habló como Perón, siempre habló como un ensayista gauchipolítico. Habló con su gauchesca, que fue un lenguaje que a los jóvenes que lo leíamos en aquel momento nos interesaba tanto como el modo de hablar de Perón. Había una competencia y el Jauretche era muy ingenioso. Entonces, esa multiplicidad de lenguajes hoy no la veo en muchos jóvenes que
no quiero hablar generacionalmente, pero bueno, veo muchas personas que comienzan su militancia y toman al peronismo como una lengua cerrada que disputa con todas las demás. Y eso no puede ser así porque nunca fue así. No puede ser en un momento como este volver a una especie de ortodoxia que nunca estuvo presente de esa manera. Entonces me parece que ese es un primer tema para percibir cómo pueden actuar los flujos intelectuales que vienen de todos los ángulos de la sociedad argentina en el interior de un movimiento popular que tiene que tener una amplia pluralidad, aunque pueda priorizar en tal o cual momento su lengua propia y tenga que organizar su lengua propia. Entonces recuerdo esto porque si no se cometería hoy el error de suponer que hay que cerrar una lengua en su canon específico y evitar el modo complejo en que hoy actúa la vida intelectual en la Argentina, con tantos medios de comunicación, desde los más grandes y oligopólicos hasta la radio comunitaria de un barrio. Entonces, ahí me parece que hay que estar con el oído muy atento a cómo se está hablando hoy en la Argentina, cómo hay que preservar una lengua clásica y al mismo tiempo colocarle las advertencias de la lengua popular que está retrabajándose continuamente, muchas veces empobreciéndose gracias a los medios, y otras veces, hablo de la tradición reciente del feminismo, proponiendo lo contrario, ni más ni menos que el cambio de gramáticas y de sintaxis de la lengua tradicional hablada. Entonces, hay un debate por la lengua en la Argentina profundo, que los movimientos sociales están encarando, como lo encaró el peronismo al ponerle nuevos nombres a las cosas, pero aceptar y no negar a ninguno de los demás, porque si no hubiera podido tener la amplitud que se tuvo. En ese sentido, yo lo que me parece que todos tenemos que hacer es el oído fino a la escucha de lo popular y advertir también de no ser condescendiente con el modo en que en lo popular pues, las clases medias y incluso en la universidad se está degradando el lenguaje. El lenguaje está siendo tomado por una hegemonía de los medios de comunicación y palabras que perfectamente tenemos en castellano y son muy lindas, hay que decirlas en inglés porque vienen de Silicon Valley adosadas a la tecnología que estamos usando. Una cosa es usar la tecnología y otra cosa es denominarla con las mismas palabras que vienen de otro campo idiomático, que por más respetable que sea, es un campo idiomático para el cual tenemos respuestas, ya están dadas en el idioma que tenemos. Eso me parece que si no se ve de esta manera, como que hay una soberanía idiomática, las demás soberanías, aunque parezca que son más importantes, la soberanía económica, por ejemplo, es tan importante como una soberanía lingüística, y en este último terreno estamos retrocediendo mucho también en la universidad se está retrocediendo. Por eso hoy plantear nuevamente la idea de que son los intelectuales y que es el pueblo, hay que renovar totalmente ese tema y revisar la lengua que estamos usando todos, estemos donde estemos, hayamos tenido el contacto con la lectura que hayamos hecho, y todo eso tiene que ser puesto a la manera de las barbas en remojo y resurgir pensando de otra manera un idioma popular, un idioma nacional e intervenir con ello en la disputa por la cultura mundial. Por eso volviendo al asunto de China, la Argentina no puede primero desconocer sus grandes raíces, las culturas que nos educaron. Después no puede no reconocer una suerte de culpabilidad que tiene que reponer las lenguas anteriores. La Argentina puede marchar hacia ser un país multilingüístico y multicultural. Para eso chocará con toda la oposición que le pongan los que fundaron una Argentina restrictiva, la Argentina blanca, la Argentina cacatúa, digamos. Bueno, a la Argentina cacatúa hay que oponerle la pluralidad de una Argentina, pues si no, sería un país falso, es un país que tiene muchas vetas y desde esas vetas reformuladas por una nueva clase política que esté en condiciones de reformular todas esas vetas, ¿cómo no podemos tener buenas reuniones con quienes representen ni más ni menos que a China, con toda su complejidad? Uno puede no gustar, cuando uno ve a los 500 miembros del Comité Central de China, todos vestidos del mismo modo, se asusta un poco, pero hay que entender esa situación, que es un enorme laboratorio humano donde corrientes capitalistas, corrientes comunistas,
coinciden en la formación de una nueva sociedad que hay que plantearla en términos también de qué clase de libertades públicas hay que mantener. No sé las que mantiene China, porque China está haciendo un enorme esfuerzo de competición internacional, la Argentina no. Es quizás por eso que la Argentina mantiene menos disciplinamientos sociales, también porque el país se está resquebrajando mucho. Ahora bien, cuando el país termine ese proceso de resquebrajamiento y se recupere, lo esperamos eso, no tiene que haber disciplinamientos sociales rígidos, tiene que haber mundos de libertades conscientes, autoconstruidos, heredados de los movimientos populares argentinos, que aunque la palabra te la capturaron, siempre fueron libertarios. Y hay que seguir manteniéndola porque nos corresponde a nosotros esas palabras, no a los manos santas que salen al obelisco, ¿no? Claro. Ahí María, muy claro. Sí, María te quiere preguntar algo. Bueno, sí, Horacio, la palabra que faltaba, viste que muchas veces nosotros llegamos a la conclusión de que las palabras que faltaban en la internacional, que se le opone al progresismo, es revolución. Digamos, ahora nosotros tenemos esta metáfora de la pelota de tenis que pega en la cancha, la de la película Match Point, y que no se sabe si va a caer en un campo u otro, si va a caer en una humanidad que tome conciencia del riesgo ecológico que está corriendo, como fue el mensaje principal, creo que fue de este grupo de intelectuales a nivel internacional, o el capitalismo va a triunfar en sus peores con sus peores facetas, digamos. Estamos en un momento de crisis que plantea esa disyuntiva. Entonces la pregunta es, a nivel global y a nivel nacional, porque también el otro día a mí me alarmaba muchísimo los 2 tweets de Aníbal Fernández y del Cuervo Larroque celebrando, conmemorando el asesinato de Rucci, o sea, no conmemorando, sino haciendo memoria del asesinato de Rucci. Entonces, la otra pregunta que yo quería hacerte a nivel nacional también es esta disyuntiva sobre que otra vez es izquierda, derecha, el centro, hacia dónde vamos. ¿Cómo ves la actuación nacional? Obviamente todos nosotros somos peronistas de base, estamos apoyando, estamos peleándola desde adentro, pero nos pasan estas cosas, ¿no? A veces Alberto Fernández habla de inconducta para hablar de los genocidas y se nos paran los pelos de punta a los que estamos en un campo más a la izquierda, digamos, si se puede decir así. Sí, a mí también me pasa. Hay que admitir que la historia inmediata de la Argentina, y sobre todo la historia inmediata pasada del peronismo, golpea a nuestras puertas constantemente, y eso no es fácil de resolver. En los casos que vos mencionaste, creo que es prudente no tomar partido hoy como si estuviéramos en la misma situación de hace 40 años. Quienes lo hacen, de algún modo, corren el riesgo de revivir un enfrentamiento que fue algo que terminó deshaciendo y desmenuzando de una manera trágica el movimiento popular. Yo también me siento incómodo ante ese hecho, ¿no? Hablar de ese hecho hay que tener un subsuelo ético que suponga que te has preparado para hablar de ese hecho. Me refiero a los hechos de violencia interior dentro del peronismo. Entonces ahí he leído muchos artículos donde en general suponen una revisión de aquellos hechos a la manera de un peronismo ortodoxo que se estaría reconstituyendo ahora en contra de los progresismos banales, en contra de
una actitud más bien débil del gobierno ante las fuerzas que lo atacan y que de algún modo están en marcha. Bueno, ahí es difícil manifestarse. Yo, digamos, en su momento, con el episodio de Rucci, siendo un joven militante, me manifesté adverso a esa decisión que se había tomado. Me parecía una decisión fuera de lugar en el cuadro de lo que se estaba viviendo en ese momento. Sin embargo, nunca fundado en esa razón de que me parecía un hecho dislocado, digamos, que no pertenecía al ámbito de posibilidades que daba el momento. Nunca pensé que el sindicalismo que presentaba Rucci fuera el sindicalismo que había que construir en la Argentina, ni antes ni ahora. Y al mismo tiempo veo a las personas que tomaron esa decisión, a mi juicio no aceptable, digamos. Siempre los vi como representantes de la mejor militancia que tuvo la historia argentina contemporánea. Siempre los vi como no como los miembros de una organización cerrada, de un grupo de personas que tenían disciplinas que podían ser desaconsejables para ese momento. Eso puede ser, pero más me interesó verlos como lo podríamos llamarlo los mártires de una generación. Y en ese sentido soy no solo respetuoso, los conmemoro y pienso en ellos constantemente, en la medida en que los conocí y en la medida que no fue esa mi suerte. Ahora, como ese tema está en el debate, por ejemplo, la institución militar quiere reivindicar sus muertos. Bueno, me parece que toda institución está bien que reivindique sus muertos. Ahora, el modo en que se entrevió en el discurso que dio el jefe del ejército es un modo que presupone también poner en el presente las mismas condiciones bajo las cuales actuó en ese momento el ejército. Eso me parece poco admisible o directamente inadmisible. De modo que hoy se corre el riesgo de hundirnos en una discusión parecida a la que fue aquella, solo que por símbolos, y los símbolos son riesgosos también, porque si los símbolos no hacen correr sangre, muchas veces buscan ese correlato que lentamente va apareciendo ante esos símbolos. Entonces a mí me parece que los compañeros que actúan hoy como si fuera ayer, entonces el ayer es un ayer que vive siempre, pero no hay que hacerlo vivir por el lado de su sangre, sino hay que hacerlo vivir por el lado de sus símbolos. Si cada uno quiere recordar aquellos símbolos sacrificados de aquel momento, del modo en que cada uno considere conveniente, eso lo veo bien o inevitable. Lo que veo mal es que siguen subsistiendo en la Argentina juicios que no pueden ser, digamos, juicios fácilmente cambiados al sabor de las circunstancias. El tipo de sindicalismo que se hacía en aquel momento y que Perón avalaba en la cúpula de la CGT no era el mejor sindicalismo para aquella época, y la herencia de ese sindicalismo es el sindicalismo de la CGT de hoy, tan cuestionable. Ahora, como vivimos una situación diferente, bien quisiera hoy que la CGT, si es que tiene ánimo para eso, llame a alguna manifestación posible para el 17 de octubre, que preserve la norma de seguridad sanitaria y lo que fuera, pero que entrañe alguna manifestación viva. Eso supone, todos tienen derecho a no olvidar, sobre todo los que fueron más castigados, todos tienen derecho a exigirse de sí mismos la mejor interpretación de aquellos años, que no sea una reconciliación banal y torpe, porque subsisten diferencias obvias en la sociedad argentina que se pueden tratar de otra manera, pero que no se pueden ignorar. Y lo que no veo bien es el rápido espíritu del pasaje a un surcido rápido donde todo se reduce a interpretar este presente tan
difícil, digamos, un presente donde están al acecho todas las fuerzas reaccionarias del país, jurídicas, económicas, comunicacionales, esperando el momento de la bofetada final, están preparándola. Entonces me da la impresión de que aún los compañeros que están en el gobierno, que no la están pasando bien y que tienen que buscar respuestas mejores, la respuesta mejor no es volver digamos, a la reivindicación fácil que hecha por la borda tantas vidas militantes que fueron sacrificadas por una respuesta que no era simplemente una respuesta militar a una ofensiva militar de otro grupo. Eran decisiones basadas en el horror, en el terrorismo de Estado, en campos de concentración, en torturas en las penumbras. Nada de eso es admisible. Y al decir ciertos nombres, inadvertidamente estamos pasando por alto que hubo todo eso en la Argentina. Entonces corremos peligro nuevamente de tener que formar parte de un batallón de personas que adviertan que se está ignorando qué ocurrió en la Argentina de las penumbras, quienes tomaron las decisiones de desaparición de cuerpos, del secuestro de niños, en fin, eso fue muy grave, no se puede decir cosas livianas, aunque los temas no sean livianos, pero sean temas puntuales. Ningún tema es puntual hoy, si no se refiere a lo que pasó en la trastienda horrorosa de la sociedad argentina de los años 70. Bueno, ese es mi pensamiento al respecto. No me parece fácil hablar de estos temas. Que conste que hablé porque ustedes me lo preguntaron, ¿no? Sí, te queremos, Horacio, te queremos. Bueno, María, queremos agradecer a la radio porque el interés de la entrevista nos salteamos alguna tanda, pero ahora sí tenemos que ir a la tanda. Horacio, te queremos despedir. Agradezco mucho, Horacio, que en tus últimas notas estás haciendo citas cinematográficas, Y bueno, es que siempre me interesó el cine y ahora ante la imposibilidad de hablar muy claro de lo que pasa, porque uno también se priva de decir cosas que le gustaría decir, pero algunas pueden afectar a este gobierno que uno apoya sabiendo lo débil que está. Entonces, a veces prefiero hablar de cine. Sí, bien. Lo sé mejor que sí, te digo. Bueno, pero eso para Horacio es fácil. Bueno, un abrazo fuerte, Horacio. Igualmente para ustedes. Hasta luego.